Secante. La palabra secante viene del latín secans, que significa corte. Para ello, vamos a construir un ángulo alfa en nuestro círculo econométrico. Nosotros primero trazamos desde el origen O un segmento de recta que intersecte nuestra recta, nuestro círculo econométrico, en un punto al cual vamos a llamar M. Entonces, nosotros tendríamos O, M, y sabemos que la proyección sobre el eje X a ese punto nosotros lo vamos a llamar simplemente el valor N. Y el ángulo que forma con respecto al eje X o al segmento de recta ON simplemente lo vamos a llamar alfa. Ahora, para poder encontrar el valor de la secante, nosotros vamos a proyectar este valor OM hasta que corte nuestra recta que nosotros hemos llamado L. Finalmente entonces tendríamos o proyectamos la recta hasta un punto M, el cual nosotros vamos a llamar como M'. Y obviamente la proyección de ese nuevo triángulo va a ser N'. Es decir, nosotros tendríamos dos triángulos, el triángulo OMN y el otro triángulo que sería OM', N'O. Es decir, que a esos triángulos, como comparten el mismo ángulo alfa, esos triángulos son semejantes. Además tenemos una característica muy importante. OM, el segmento de recta OM, tenemos acá, va a ser igual al segmento de recta que nosotros tenemos aquí, ON'. Entonces, finalmente, si nosotros hacemos la reducción de esto, nosotros tendríamos que la secante, recordemos que la función secante del ángulo alfa simplemente era igual a la hipotenusa, en este caso sería OM, sobre el cateto adyacente, que sería ON. Pero como es igual para el otro triángulo, entonces el ángulo también sería OM' sobre ON'. Pero ON', si ustedes miran, es el radio de la circunferencia. Y ese radio nosotros habíamos dicho que era igual a 1. Entonces, finalmente, OM, que es igual a ON', eso sería igual a ON. Y al reemplazar este valor, simplemente nos quedaría que eso sería 1. Y, por último, tendríamos que la secante del ángulo alfa no es más que al segmento de recta OM'. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar o lo que nosotros vamos a medir realmente es que la secante no es más que la distancia desde el punto O hasta el punto M. Ese es el valor de la secante. Y eso sería lo que nosotros conocemos como la secante del ángulo alfa. Secante del ángulo alfa. Como ya hemos aprendido, nosotros los valores de las funciones trigonométricas no son más que distancias. Entonces la secante es el valor del ángulo alfa. Algo muy importante, como parte desde O hasta interceptar la recta L, nosotros vemos que su distancia va a ser positiva. Entonces en el primer cuadrante sería un valor positivo. Si nos vamos al segundo cuadrante, nosotros vamos a hacer nuestro segundo cuadrante. Para ese ángulo alfa que nosotros tenemos, vamos a encontrar este ángulo acá, como lo tenemos aquí, el nuevo ángulo alfa. Y vamos a ver que la distancia, entonces la proyección sería en ese sentido, hacia el lado opuesto, que sería acá. Y esta distancia, como ya está opuesto al lado, va a tener un valor negativo. Si nos vamos para el tercer cuadrante, segundo cuadrante, si nos vamos nosotros para el tercer cuadrante, nosotros vamos a encontrar nuestro nuevo ángulo alfa, que sería este. Vamos a hacer otra vez un nuevo ángulo alfa. Voy a llamarlo alfa. Pero ustedes van a mirar que sigue estando en este cuadrante, pero la distancia que yo voy a medir, acá, esta distancia, va a estar en su lado. Para poder proyectarlo y con la recta L nos tenemos que ir en el sentido negativo. Entonces esto valor también va a ser negativo para la secante. Y por último,
Ya para acabar, nosotros nos podremos ubicarnos en el cuadrante número 4. Para acabar en el cuadrante número 4, vamos a encontrar, por ejemplo, un segmento de recta de este valor. Y vamos a calcular nuestro nuevo ángulo alfa para ese valor. Y vamos a ver que sería desde este punto, desde el origen, hasta nuestro nuevo ángulo alfa, que lo acabamos de construir. Pero en este caso, si ustedes miran, para proyectar interceptar la recta, solamente habría que proyectarlo. Y esa nueva proyección, la vamos a marcar en esta oportunidad con rojo, va a ser en esta distancia, como coincide con la recta, entonces va a ser un valor positivo. Es decir, que la secante, el valor como tal de la secante del ángulo alfa, en el primer cuadrante podemos ver va a ser positivo. Siempre nos va a dar positivo. En el segundo cuadrante está está entre 0 y pi o 0 y 180. El valor de la secante sería para un ángulo sería este que estamos haciendo acá. Pero como él se tiene que proyectar en el otro lado negativo, esa distancia sería esta de nuestra proyección, ese valor sería negativo. Para el tercer cuadrante sucede exactamente lo mismo que en el segundo cuadrante. Su proyección va a ser negativa, por lo tanto sería negativa. Y por último, en el cuarto cuadrante, su proyección sería como está en el cuarto y no hay que irse hacia el lado contrario, sino simplemente se queda en el mismo cuadrante de su proyección, no tiene que ir a otro cuadrante para poder encontrar su valor sería completamente positivo. Y pues si miramos, nosotros recordamos nuestra ley de Al, Sen, Tan, Cos, el cual nos decía que en el primer cuadrante todas las funciones eran positivas. En el segundo cuadrante solo el seno y su inversa, que era la cosecante, eran positivas. La tangente era positiva en el tercer y primer cuadrante, ¿cierto? Y el coseno solamente era positivo en el primer cuadrante, ¿cierto? En el primer cuadrante y su inversa, que es el coseno, sería y en el cuarto cuadrante, si ustedes recuerdan. Entonces tenemos al sen tan cos, que es el coseno y positivo. Y recordemos que el coseno era la proyección sobre este eje, acá en este eje X. Y lo mismo su inversa, que sería la cosecante, que sería esta distancia que tenemos acá. Vamos a borrar un poco esto. Y vamos a encontrar que sería esta distancia que ustedes encuentran acá. Entonces ya sabemos, tendríamos el coseno, la cosecante, que sería esta distancia que acabé de hacer. Siempre lo que nosotros vamos a medir.